Dios me los bendiga grandemente. Vamos al libro de Esdras y esta noche va a ser rapidito, hermanos. Tenemos 70 versículos, o sea, nada, casi nada, ¿no? Va a ser rápido, sí, va a ser rápido. Tenemos, en realidad, todo el capítulo es de puros nombres, ¿no? Y nos habla acerca de nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y eso es lo que esta noche vamos a estar estudiando. Y el tema que vamos a mirar esta noche, hermanos, es un pueblo restaurado para la gloria de Dios. El tema es un pueblo restaurado para la gloria de Dios. Recuerden que todo lo que se hace bajo el cielo y todo lo que Dios ha creado en la tierra y en los cielos es para la gloria de Dios. Por ello, cuando nosotros le somos a Él fieles, obedecemos nosotros su palabra y seguimos sus mandamientos, eso le trae a Él un gran gozo en su corazón. Y por ello es que esta noche vamos a mirar algo especial. Vamos a mirar algo especial. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Dios hace un llamado. Y cuando Dios hace ese llamado y su pueblo responde, vamos a mirar cómo Dios bendice, cómo Dios multiplica y cómo Dios hace milagros, maravillas y prodigios en el proceso. Por ello, esta noche al leer Esdras capítulo 2, fácilmente podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué tantos nombres, familias y números? Te vas a preguntar cuando comencemos a leerlo. O quizás te preguntes por qué Dios dedicó casi todo un capítulo a lista de personas. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia y llegamos a estos pasajes o a estos capítulos donde lo único que encontramos es nombres y nombres y más nombres y más nombres y seguimos leyendo nombres, ¿no? Y dices tú, Señor, ¿en qué o de qué forma estos nombres me edifican a mí? Si yo leo tu palabra para ser edificado. Ahora, a primera vista, Esdras 2 puede parecer simplemente un registro genealógico. ¿Entiendes eso? Puede parecer un registro genealógico, pero para Dios esto no era simplemente una lista de nombres. ¿Entiendes eso? No era solamente una lista de nombres. Cada nombre representaba una persona. Cada persona representaba o pertenecía a una familia. Y cada familia tenía una historia. Una historia. Y detrás de toda esta historia estaba ¿qué? La fidelidad de Dios, ¿entiende? La fidelidad de Dios a su pueblo. Es lo que vamos a mirar esta noche. Esta noche, iglesia, no vamos a mirar nombres. Vamos a mirar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. En Esdras capítulo 1, hermanos, vimos que Dios despertó el espíritu de Ciro para permitir el regreso de los judíos a Jerusalén. O sea, fue Dios el que despertó el espíritu de Ciro. Pero escucha algo que es de suma importancia. No solamente Dios despertó el espíritu de Ciro, sino que también despertó el espíritu de su pueblo. El espíritu de su pueblo. Fíjate lo que nos dice Esdras capítulo 1 versículo 5. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, a la cual está en Jerusalén. O sea, la obra no es de Ciro. La obra no es del pueblo, la obra es de Dios. Es Dios quien está haciendo que el pueblo responda al llamado de Dios. Pero ahora llegamos al capítulo 2 y encontramos la respuesta a una pregunta. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que respondieron al llamado de Dios? ¿Quiénes fueron los que respondieron al llamado de Dios? Hermanos, se entiende y es muy importante que hagamos énfasis en esa pregunta.
Porque todos los días, en todo tiempo y en toda hora, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando para algo grande, para algo glorioso, para algo maravilloso. Y la respuesta a la pregunta debe de ser: heme aquí, Señor. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Con quién quieres que hable? ¿Qué quieres que lleve a cabo? O sea, esa debe de ser nuestra respuesta. Por ello, Esdras 2 nos da, ¿qué? Nos da los nombres de aquellos que respondieron al nombre, o sea, que respondieron al llamado de Dios. Como te dije, no son solamente nombres, son nombres de hombres y familias completas que respondieron al llamado de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar esta noche. Habían pasado aproximadamente, ¿cuántos? 70 años en el cautiverio. Y muchos de ellos habían incluso nacido en Babilonia. Y era todo lo que conocían. O sea, no conocían otra cosa más que Babilonia. Allí tenían sus casas, ¿entiendes? Allí tenían sus trabajos, allí tenían sus negocios y allí tenían sus familias. ¿Dónde? En Babilonia. Ahora, regresar a Jerusalén no era regresar a una vida cómoda. ¿Entiendes eso? No era nada fácil. Jerusalén había sido destruida por el rey Nabucodonosor. Los muros estaban, ¿qué? Estaban derribados. El templo había sido quemado. La ciudad que sus padres y abuelos recordaban ya no existía como antes. ¿Entiendes? O sea, estaban respondiendo a un llamado, digamos, a reconstruir o a levantar las ruinas que quedaron en la ciudad de Jerusalén. Pero detente a pensar por un momento. Detente a pensar por un momento. ¿En qué mente cabe dejar tu comodidad, dejar tu casa, dejar tu ciudad, dejar tu familia, dejar todo lo que tú conoces para irte a un lugar donde en realidad no vas a encontrar más que ruinas, solamente ruinas? Pero ahí es donde podemos ver el corazón de ¿quién? El corazón del pueblo de Dios, el corazón de los siervos de Dios. Porque un siervo de Dios entiende y reconoce que su destino no, o sea, su vida no es esta tierra. O sea, no somos de este mundo. Somos peregrinos. No hemos sido llamados a construir palacios y castillos, ni a levantar imperios por el hecho de que vamos a vivir en ellos y a reinar en ellos por la eternidad. Porque no es así, iglesia. ¿Entiendes? Si Dios nos da vida y a Él le place darnos a nosotros 70, 80, 90, 100 años, al final del año 100, cuando se llegue el día de nuestro llamado a la gloria de Dios, todo lo que tú lograste levantar en este mundo se va a quedar aquí en la tierra. Absolutamente todo, todo. Por eso, regresar a Jerusalén, iglesia, requería fe, ¿entiendes? Requería fe, requería sacrificio y sobre todas las cosas requería obediencia. Sin embargo, miles respondieron al llamado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué respondieron? Bueno, respondieron porque Dios estaba haciendo algo mucho más grande que simplemente trasladar personas de Babilonia a Jerusalén, ¿entiendes? Dios estaba restaurando un pueblo. Dios estaba restaurando la adoración en la ciudad de Jerusalén. Dios estaba cumpliendo sus promesas. Y finalmente Dios estaba restaurando a su pueblo para la gloria de su nombre.
para la gloria de su nombre. Ahora, esto nos lleva a una verdad importante para nosotros. Cuando Dios restaura nuestra vida, entiende, iglesia, no lo hace solamente para nuestro beneficio, ¿entiendes? Nos restaura para que vivamos para su gloria, para su gloria. Por ello, debemos entender que nosotros hemos sido creados para reflejar la gloria de nuestro Dios. Y muchas veces reflejar la gloria de Dios requiere sacrificio, requiere fe, requiere dejar tu comodidad, requiere tomar un paso de fe. ¿Entiendes? Eso es lo que requiere. No requiere, iglesia, no requiere que tú te quedes donde estás contento, donde estás feliz, donde estás cómodo. Requiere tomar un paso de fe y salir a lo desconocido. Y sufrir muchas veces por el nombre de Dios. Lo que nos lleva al primer punto. En el primer punto, iglesia, encontramos que Dios conoce a cada persona que responde a su llamado. Qué importante, ¿no? Dios conoce a cada persona que responde a su llamado. Y el capítulo comienza diciendo, en el versículo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Saraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rahum y Bana. Este es el total de los hombres de Israel que regresaron del destierro. Ahora observemos tres palabras claves aquí en estos dos versículos. Tres palabras claves. La primera palabra que miramos ahí es la palabra provincia. ¿La notas? Subráyala si puedes. La palabra provincia. En Esdras 2 no solamente miramos esta palabra, sino que entendemos que los hijos, nos dice la Escritura, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. La palabra provincia en sí nos recuerda que Judá ya no era, escucha, Judá ya no era el reino independiente que había sido anteriormente, ahora estaba bajo el dominio del imperio persa. Estaba bajo el dominio del imperio persa. Habían perdido su rey, habían perdido su independencia y gran parte de su gloria nacional. Sin embargo, no habían dejado de ser el pueblo de Dios. ¿Entiendes? No habían dejado de ser el pueblo de Dios. Los imperios habían cambiado, Babilonia había caído y Persia había tomado su lugar, pero Dios seguía siendo soberano y su pacto con su pueblo permanecía, estaba intacto. Es verdad, ahora ellos ya no son nación, ahora son provincia. Quiere decir que pertenecen o estaban bajo el gobierno de otro reino. Y a razón de ello, ellos ya no podían levantar rey en la ciudad de Jerusalén. Ahora tenían rey. Y el rey de ellos era Ciro. Por ello es que es muy importante que entiendas eso, que a razón de la desobediencia del pueblo de Dios perdieron su identidad. Perdieron su identidad, perdieron su nacionalidad, perdieron no solamente aquello que Dios les había dado a ellos, sino que ahora estaban regidos y gobernados por un imperio mucho más poderoso que ellos. Pero aún a pesar de todo esto,
seguían siendo el pueblo de Dios. Y es ahí, iglesia, donde podemos ver la gracia y la misericordia del Señor. Porque muchas veces nos equivocamos, ¿te das cuenta? Muchas veces cometemos errores. Y Dios nos perdona. Y cuando Dios nos perdona, ¿sabes qué? Aunque no podemos ser como éramos anteriormente, pero no dejamos de ser, ¿qué? De ser hijos de Dios. No dejamos de ser pueblo de Dios. Y ahí es ahí la importancia de que si sabemos que si nos arrepentimos, si fallamos y venimos a Él, Él nos perdona y seguimos siendo su pueblo, aunque hayamos perdido nuestros privilegios. La segunda palabra en la cual quiero hacer hincapié es la palabra subieron. La palabra subieron no solamente describe un movimiento geográfico hacia Jerusalén, representa un pueblo que estaba bajo o debajo de un imperio el cual iba dejando atrás. ¿Para responder a qué? Para responder al llamado de Dios. Para responder al llamado de Dios. Subir significaba dejar la comodidad y caminar por fe. Dios los había despertado ahora, ¿para qué? Para algo mucho mayor. ¿Te das cuenta? Algo mucho mayor. Y ellos, para poder experimentar el poder, la gloria y la majestad de Dios, tenían que salir de su comodidad, tenían que salir de su parentela, tenían que dejar aquello que con tanto esfuerzo habían construido, tenían que dejarlo para poder ver la mano de Dios, para poder ver la gloria de Dios, para mirar nuevamente la gloria de Dios en la ciudad de Jerusalén. Por ello es que al salir, iban dejando atrás aquello que un día o en un tiempo anteriormente los había sujetado y los mantenía cautivos. La tercera palabra en la cual quiero hacer énfasis es la palabra volvieron. Volvieron. Y esta palabra denota que habían sido llevados cautivos, pero ahora estaban regresando. El cautiverio no sería el capítulo final de la historia del pueblo de Dios. Dios había prometido restaurarlos y ahora esa promesa estaba comenzando ¿a qué? Comenzando a cumplirse. Comenzando a cumplirse. Por ello, iglesia, quiero hacerte una pausa aquí. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos estado desde el día que aceptamos a Jesús esperando el regreso de Jesús. Muchos de nosotros hemos predicado e incluso les hemos dicho a nuestros seres queridos que si no se arrepienten cuando Jesús venga, no se van a poder ir con nosotros al cielo. Pero no ha llegado ese día, ¿entiendes? No ha llegado la hora en la cual, digamos nosotros, la trompeta sonó, los muertos en Cristo resucitaron primero y después nosotros los que quedamos nos reunimos con el Señor en el cielo. No ha llegado ese día, pero va a llegar, ¿entiendes? Va a llegar ese día. Y tenemos que estar, ¿qué? Tenemos que estar preparados. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios nos quiere llevar para estar con Él por la eternidad. Nos quiere sacar de este mundo de pecado. Él tiene, dice Jesús, en la casa de su Padre muchas moradas. Y Él ha ido ¿a qué? A preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, estemos también nosotros con Él. Por ello, después de mirar estas tres palabras, encontramos que todos estos nombres y familias que vamos ahora a leer y los cuales vamos a estudiar, tienen un significado grande, muy grande, iglesia. Es muy importante que lo veamos y lo entendamos de esa manera. Entramos en el versículo 3 y nos dice: los hijos de Parós, 12,172. Los hijos de Zafatías, 372. Los hijos de Ara, 675.
Los hijos de Pat Moab, de los hijos de Jesúa, de Joab, 2,812. Los hijos de Elam, 1,254. Los hijos de Satúa, 945. Los hijos de Sakai, 660. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1,222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigbai, 2,056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Harim, Zafira y Beerot, 643. Los hijos de Ramá y Gaba, 621. Los varones de Migmas, 122. Los varones de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1,254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 625. Los hijos de Jericó, 345. Y los hijos de Sana, 3,630. Todos estos nombres son muy especiales, pero vamos a mirar solamente 3 de ellos. Vamos a mirar el nombre de Parós, Zafatías y Ara. Estos nombres reflejan la variedad de influencia que entró o que entraron en los hijos de Israel durante el exilio en Babilonia. Muchos de los nombres están conectados con ideas bíblicas y otros tienen conexiones con su cultura en el exilio. Específicamente estos 3 nombres, Paraos, Zafatías y Era. Los nombres en sí dan un sabor personal. El nombre Paraos significa pulga. ¿Sabías tú? El nombre Paraos significa pulga. Zafatías significa Yahvé ha juzgado. Ara significa búfalo. Sakai significa puro. Bani es una forma abreviada de Banaía que significa Yahvé ha edificado. Bebai significa pupila del ojo o pupila del ojo. Asgad significa Gad es fuerte. Adonicam significa mi Dios se ha levantado. Adín significa voluptuoso. Ater significa zurdo. Vacía es una forma abreviada de Basaleel y significa a la sombra de Dios. Jora significa lluvia de otoño. Asum significa nariz ancha. Si alguien te dice Asum, te está diciendo que tiene la nariz ancha. Gibar significa hombre fuerte.
Para nosotros, hermanos, algunos de estos nombres pueden parecer insignificantes, ¿entiendes? Insignificantes. Pero para Dios, ninguno era insignificante, porque Dios conocía a cada uno de ellos. Dios conocía sus familias. Dios sabía de dónde venían ellos. Y Dios sabía que habían respondido ¿a qué? A su llamado. ¿Te das cuenta? Habían respondido a su llamado. La restauración de Israel no estaba formada solamente por grandes líderes como Zorobabel y Josué. ¿Entiende eso? También estaba formada por miles de personas cuyos nombres nosotros probablemente nunca hubiéramos conocido si Dios no hubiera decidido escribirlos en su palabra. Zorobabel fue el gobernador designado sobre la provincia de Judá. También era descendiente del último rey reinante de Judea. O sea, era descendiente del último rey que había reinado en Judea. Y qué interesante, ¿no? Porque este mismo Zorobabel del cual nosotros estamos viendo acá era un descendiente directo del linaje de David. Del linaje de David. Ahora, su papel no era de rey, su papel era de gobernador. Ya no tenía el derecho de declararse rey por el hecho de que había perdido la posición, habían perdido el nombre, pero igual seguía ¿qué? Seguía gobernando al pueblo de Dios. Sigue gobernando al pueblo de Dios. Jesús, Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 5, nos habla, y también en otros pasajes nos habla acerca de que también aportó mucho mientras estuvo en el exilio y también fue uno de los número 1 colaboradores con Zorobabel cuando regresaron a la ciudad de Jerusalén. Así es de que mirando y entendiendo que cada uno de estos nombres tiene un significado específico, cada uno de estos nombres o cada una de estas personas respondieron al llamado de Dios, ¿cómo entonces podemos aplicar esto a nosotros? Porque es muy importante aplicar lo que Dios nos ha enseñado. Ahora, para aplicarlo, quiero que entiendas que esto nos recuerda que Dios conoce a cada persona que responde a su llamado. Todos los que estamos aquí cuando el Señor nos llamó, o sea, cuando el Espíritu Santo nos dio a entender que necesitábamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús, y que si invitábamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, Él vendría a ser Señor de nuestra vida y escribiría nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. En ese momento, escucha, en ese momento cuando tú respondiste al llamado del Espíritu Santo, el Señor escribió tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Y así como esta noche hemos estado leyendo nombres, va a llegar un día en el cual el Señor desde su trono va a leer tu nombre y va a decir: Miguel Mengíbar respondió al llamado que Dios le hizo. Respondió al llamado que Dios le hizo. Y así de igual forma pon tu nombre. Y de la misma forma cuando escuches tu nombre el Señor va a decir: fulano, sutano, mengano respondió al llamado que yo le hice. Al llamado que yo le hice. Ahora tal vez nadie conozca tu sacrificio. Tal vez nadie vea tu servicio. Tal vez tu nombre nunca aparezca en ninguna plataforma, pero Dios conoce tu nombre, ¿entiendes? Dios conoce tu nombre. Y de la misma manera que Dios puso el nombre de estos hombres en la palabra de Dios, Él lo tiene escrito en el libro de la vida del Cordero. Y ahí está tu nombre plasmado. Ahí está tu nombre, el cual un día el Señor va a leer en voz alta delante de todos tus consiervos para honra y gloria de Dios.
Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, todo, absolutamente todo lo que hayas hecho, o todo lo que estés haciendo, o todo lo que vayas a hacer en el futuro, Dios tiene cuenta y lleva cuenta de ello. Por ello, iglesia, en la obra de Dios no hay persona insignificante. ¿Entiendes eso? En la obra de Dios no hay persona insignificante. Cada vida rendida a Él tiene un lugar y un propósito. Todos los que responden al llamado de Dios tienen un lugar y un propósito. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto: Dios restaura un pueblo para que les sirva. Lo vamos a mirar desde los versículos 36 hasta el 58. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1602. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos del Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobaí, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Saía, los hijos de Asufa, los hijos de Tabot, los hijos de Queros, los hijos de Siá, los hijos de Padón, los hijos de Labana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Raía, los hijos de Racín, los hijos de Nacoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Basaí, los hijos de Asena, los hijos de Naunim, los hijos de Nafusim, los hijos de Babuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Balsud, los hijos de Maída, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nasía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala y los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Zafatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Asabaim, los hijos de Amí, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. A partir del versículo 36, si te das cuenta, la lista cambia. Ahora aparecen ¿quiénes? Aparecen los sacerdotes, aparecen los levitas, aparecen los cantores, aparecen los porteros y aparecen ¿quiénes? Los sirvientes del templo. ¿Por qué miramos esto? Porque era importante registrar a estas personas. ¿Te has preguntado? Porque Dios no solamente, hermanos, estaba llevando personas de regreso a la ciudad, sino que Dios estaba restaurando la adoración en el pueblo. El templo tendría que ser reconstruido, los sacrificios tenían que comenzar nuevamente, la palabra de Dios tendría que ser enseñada, los cantores tendrían que adorar, los porteros tendrían que servir y cada uno tendría
una función dentro de la casa de Dios. Y Dios estaba regresando a Jerusalén aquellos los cuales iban a ministrar al pueblo, pero también iban a glorificar el nombre de Dios con su servicio en la casa de Dios. O sea, Dios no solamente quería traer obreros para reconstruir el templo, los muros y la ciudad de Jerusalén, sino que también estaba asegurando que con ellos venían aquellos que no solamente trabajarían, sino que también ministrarían la palabra de Dios al pueblo. Por ello, hermanos, la Escritura nos dice en el Salmo 127, ¿no? En vano trabajan los que hacen la casa, si Jehová no la edifica. ¿Te das cuenta? O sea, Dios tiene que estar en el medio ¿de qué? En el medio de la obra. Ahora, aquí encontramos una variedad importante. Dios no solamente restaura el servicio, sino que está proveyéndose para sí un pueblo que le traiga a Él gloria, honra y alabanza. Alabanza. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios estaba estableciendo este patrón en el medio del pueblo. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no estaba regresando a un puñado de hombres y mujeres a la ciudad de Jerusalén para ocupar la ciudad. No, Dios estaba regresando a su pueblo de una manera organizada. Por ello, hermanos, la salvación, como puedes ver, no se obtiene por obras. Se obtiene por obediencia. Pero aquel que ha sido salvo por gracia ha sido llamado a una vida que glorifique a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, ellos fueron liberados del cautiverio y enviados nuevamente a la ciudad de Jerusalén, pero no, digamos, a la ciudad de Jerusalén solamente para venir a ocupar Jerusalén. No, era para venir a traer gloria a Dios en el medio de su pueblo. Por ello la pregunta es, ¿de qué me ha librado Dios? Pregúntate. ¿Por qué? Porque también debemos preguntarnos, ¿para qué me ha restaurado Dios? Dios te ha dado dones. Dios nos da continuamente oportunidades. Dios nos ha colocado en el centro del cuerpo de Cristo, con un fin y un propósito. ¿Entiendes eso? Todos nosotros tenemos un llamado a la obra de Dios, al reino de Dios. O sea, Dios no nos rescató de las garras del enemigo, no nos sacó de las tinieblas para traernos a la luz admirable, solamente para ponernos en un aparador. ¿Entiendes? No lo hizo de esa manera. A cada uno de nosotros nos ha liberado de las garras del pecado con un fin y un propósito. De la misma manera que Dios liberó al pueblo de Israel de Babilonia y lo regresó nuevamente a Jerusalén con el propósito de venir y construir la ciudad, levantar los muros y establecer nuevamente el sacerdocio y la adoración y los servicios en el templo de Jerusalén. De esa misma manera Dios está obrando en nuestras vidas. Por ello, iglesia, un pueblo restaurado debe convertirse en un pueblo dispuesto ¿a qué? A servir a Dios. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto vamos a mirar, Dios desea que su pueblo guarde la pureza de su adoración. Dios desea que su pueblo guarde la pureza de su adoración. En el versículo 59 al 63 nos dice, estos fueron los que subieron de Tel Mela,
Tel, Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Dalai, los hijos de Tobías, los hijos de Nacoda, 652. Los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiesen sacerdotes para consultar con Urim y con Turim. Aquí encontramos algo interesante. Algunas personas regresaron afirmando pertenecer al pueblo de Israel, pero no pudieron demostrar su genealogía. ¿Te das cuenta? O sea, podemos ver que dentro de lo que Dios está haciendo, siempre van a haber aquellos los cuales van a entrar en el medio del pueblo con un interés o con intereses equivocados. Con intereses equivocados. Pero entiende algo. Tú y yo quizá les miremos y tengamos de ellos compasión y misericordia. Y digamos, bueno, han hecho la travesía con nosotros, han viajado 900 millas, nos ha tomado casi 10 meses llegar a este lugar. ¿Cómo no les vamos a permitir ser parte de la obra de Dios? ¿Cómo no van a trabajar con nosotros? ¿Cómo no van a participar de las cosas del templo? O sea, del sacrificio y todo lo que hemos ofrecido a nuestro Dios. O sea, esa sería nuestra intuición. Esa es la manera en la cual tú y yo quizá nos sintiésemos y quisiésemos abrirles los brazos e invitarles y a que sean parte de lo que Dios está haciendo. Pero en los negocios de Dios, todo, hermanos, tiene un orden. Y por más misericordioso y compasivo que tú seas, no puedes violar el orden de Dios. No podemos violar el orden de Dios. Estos hombres llegaron, dijeron somos israelitas, pero no pudieron comprobar su genealogía. Entonces fueron, ¿qué? Nos dice la Escritura, excluidos. Pero ¿cómo? ¿Qué corazón? ¿De dónde? ¿En qué mente cabe? Si mira, viajaron con nosotros, llegaron acá, ¿cómo no les vamos a abrir las puertas? No. Así es como Dios trabaja. O sea, Dios es un Dios de orden, ¿entiendes? Y como Dios es un Dios de orden, tenemos que seguir el orden de Dios, no el orden del hombre, ni tus sentimientos, ni tus deseos, porque no es de la manera en la cual el mundo se rige. El mundo se rige por las leyes de Dios, por la voluntad de Dios. Ahora, esto, hermanos, es importantísimo. ¿Por qué? Porque como podemos ver, muchos de estos hombres llegaron acá incluso diciendo que ellos eran parte de los sacerdotes. Y como decían que eran parte de los sacerdotes, o sea, en la genealogía de los sacerdotes, en la genealogía de ellos no se encontró en ninguna parte de los que estaban registrados como sacerdotes los nombres de ellos. Por ello es que tienes que entender que aunque parezca demasiado estricto, había una gran razón. Porque el sacerdocio, hermanos, no había sido establecido para los hombres, había sido establecido para Dios, ¿entiendes? El sacerdote tiene una labor muy especial y específica. La obra del sacerdote es de traer al pueblo a Dios y llevar al pueblo a Dios. Y para ello tiene que haber
aquello que Dios ha establecido como verdad, que ha establecido como ley, que ha establecido como tiene que ser hecho en su palabra. No cualquiera podía decir, yo quiero ser sacerdote. Dios había establecido requisitos específicos para ello. Por ello, hermanos, el mensaje es claro. La obra de Dios debe realizarse conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi criterio o a mi voluntad. El entusiasmo no reemplaza la obediencia, ¿entiendes? Las buenas intenciones no reemplazan la verdad. Y la tradición humana no puede reemplazar lo que Dios ha establecido. Aunque te parezca demasiado brusco, aunque te parezca demasiado estricto, aunque te parezca demasiado difícil de entender, la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es a la que nosotros nos sometemos. ¿Entiendes? Ahora, hermanos, esto sigue siendo importante para la iglesia el día de hoy. ¿Por qué? Porque Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tú y yo, iglesia, no podemos venir a Dios en la carne. No podemos venir todos emocionados y entusiasmados. No podemos creer que porque yo me emociono, porque yo lloro, porque yo levanto las manos, ya estoy agradando a Dios. No, tengo que examinar mi corazón. Tengo que mirar muy dentro de Él y ver si hay iniquidad en Él. Y si hay iniquidad, Padre, perdóname, Señor, para poder traer mi sacrificio a ti y ofrecerlo con manos santas. Con manos santas. Dios estaba restaurando la adoración, pero también estaba protegiendo la pureza de la adoración. No debemos preguntarnos solamente, ¿estamos haciendo algo para Dios? También debemos preguntarnos, ¿lo estamos haciendo conforme a su palabra? Porque Dios no solamente mira nuestra actividad, Dios mira nuestra obediencia. ¿Entiendes? Dios mira nuestra obediencia. Lo que nos lleva al último punto. En el último punto encontramos un pueblo restaurado responde con adoración y generosidad. Un pueblo restaurado responde con adoración y generosidad. Lo vamos a mirar del versículo 64 al 70. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 636, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de la casa paterna, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100,000 túnicas sacerdotales. Y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Finalmente, llegamos al final del capítulo. En el versículo 64, el Señor registró estas palabras. Dice, toda la congregación unida, ¿cómo? Como un solo hombre. Como un solo hombre. Era de 42,360. 70. Ahora entiende,
42,370 hombres con una sola mente, un mismo propósito, una misma visión y un mismo pensar. ¿Te imaginas lo mucho que ellos podían hacer? Podían alcanzar cosas grandes para Dios. Ahora entiende que cuando llegaron ellos todos a Jerusalén, encontraron una ciudad destruida. Encontraron un pueblo en ruinas, un templo en ruinas. Encontraron un pueblo en ruinas. Encontraron una ciudad completamente derribada, los muros derribados. Y cuando ellos llegaron a esta ciudad, no llegaron a esta ciudad y se pararon y dijeron, ¿en qué nos metimos? Sino que llegaron a la ciudad y dijeron, tú nos trajiste, Señor. Y si nos has traído tú, oh Señor, nos has traído con el propósito de hacer algo grande para ti. Y esa debe de ser nuestra mentalidad. Cuando estamos delante de un proyecto, cuando estamos delante de algo grande que Dios quiere hacer, no nos asustemos por la magnitud del proyecto que Dios pone delante de nuestros ojos, sino al contrario, digamos, Padre, si tú me has traído, me has de equipar, si tú me has llegado hasta aquí, me has de dar las fuerzas y me has de ayudar a concluir la obra a la cual me has traído a este lugar. Ahora observa algo importante, ¿no? Porque en el versículo 68 nos dice que algunos de los jefes de la casa paterna, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias. ¿Notas eso? Hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. O sea, cuando llegaron ellos a Jerusalén, en vez de asustarse y salir corriendo, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Metieron mano en sus bolsillos, sacaron de sus recursos y los pusieron a la disposición de la obra de Dios. O sea, no se asustaron, cooperaron para la construcción de la casa de Dios. Hicieron ofrendas voluntarias. Nadie tuvo que obligarlos. Habían entendido lo que Dios estaba haciendo. Dios había tocado sus corazones. Dios los había sacado de Babilonia. Dios los había llevado nuevamente a Jerusalén. Y ahora ellos querían participar en la obra de Dios. La gracia de Dios produjo en ellos generosidad. ¿Entiendes? Produjo en ellos generosidad. Y produjo en ellos un corazón sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Lo importante de todo es que nos dice que ellos dieron conforme a sus recursos. Conforme a sus recursos. O sea, no dieron más, no dieron menos, dieron conforme a lo que ellos podían dar. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Dios no quiere que tú des más de lo que puedes dar, ni quiere que des menos de lo que puedes dar. Tú da como puedas y lo que puedas dar para Dios, que Dios te va a bendecir. Y esto es lo que podemos ver acá. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? De la siguiente manera, que cuando entendemos cuánto Dios ha hecho por nosotros, nuestra respuesta natural debe de ser, Señor, aquí está mi vida. Úsame para tu gloria. No se trata solamente de dinero, iglesia. Se trata de nuestro tiempo. Se trata de nuestros dones. Se trata de nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestra vida entera al servicio de Dios. Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por ello podemos ver podemos mirar que cuando
cuando Dios nos llamó a nosotros, nos llamó con el fin y el propósito de que seamos parte de la obra de Dios y trabajemos todos unánimes en un mismo espíritu en el reino de Dios. Para concluir, Esdras capítulo 2 comenzó con una lista de nombres, pero ahora entendemos que no eran simplemente una lista, era el testimonio de un Dios fiel. Cada nombre decía, Dios cumplió su promesa. Cada familia que regresaba decía, Dios no abandonó a su pueblo. Y cada sacerdote, levita, cantor y servidor decía, Dios está restaurando su adoración. Y cada ofrenda presentada decía, este pueblo quiere participar en la obra de Dios. La pregunta es, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, de todo lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿podrías tú identificarte con este pueblo que al escuchar el llamado de Dios para regresar a la ciudad de Jerusalén, no solamente tomó un paso de fe, sino que cuando llegó a donde el Señor lo llevó, sacó de sus recursos lo que tenía con él y lo ofreció a Dios para que Dios lo usase para su gloria? Qué hermoso, ¿no? En Cristo, hermanos, también somos un pueblo. Segunda de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Nosotros, iglesia, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Pero no nos adquirió ¿para qué? Para que calentemos una silla. Nos adquirió para que anunciésemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios no regresó a Israel, o sea, al pueblo de Judá y Benjamín, a la ciudad de Jerusalén con el fin y el propósito de que ocupasen las casas. No, los regresó con el fin y el propósito de que le diesen gloria a través de sus vidas en ese lugar. Y así nosotros. Por ello, la pregunta final es la siguiente. Tal vez después de haber sido restaurados, hemos llegado a donde Dios nos ha indicado. Pero ahora que estamos aquí, estamos entusiasmados por lo que Dios está haciendo y quiere hacer a través de nosotros, o nos hemos asustado, o hemos respondido como respondió el pueblo. Tan fuerte nuestra voz ha sido que hemos echado mano de nuestros recursos y hemos aportado al reino de Dios, a la obra de Dios, para que la obra de Dios se haga y siga creciendo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Solamente Dios sabe y solamente Dios conoce nuestros corazones. Ojalá que todos y cada uno de nosotros nos podamos alinear de la misma manera que el pueblo de Dios se alineó con Dios y seamos obedientes al llamado de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden ponerse de pie, vamos a orar. Y Padre, quiero esta noche, en el nombre de Jesús, mi Dios, darte gracias, mi Dios. Porque la lista de nombres que hemos leído, Señor, aunque son muchos, Padre, tienen un significado especial en tus ojos. Tienen un significado especial en tu corazón. Porque todos estos hombres, todos estos nombres son los hombres que cuando escucharon tu voz respondieron al llamado y dijeron, henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Ellos fueron, Padre, y con el lapso del tiempo, Señor,
hicieron la obra que tú les llamaste a hacer. Algunos de ellos tuvieron tropiezos y pararon en el camino, pero eventualmente tú los despertaste y eventualmente entendieron el propósito por el cual habían regresado. Igual forma, muchos de nosotros quizá, oh Padre mío, hemos sido llamados y hemos llegado y hemos aportado y cooperado, pero ha llegado un tiempo en nuestra vida en la cual nos hemos parado y nos hemos estancado. Ahora necesitamos, Padre, que sea tu Espíritu el que, oh mi Dios, nos levante, nos despierte y nuevamente, oh Padre mío, comenzar a obrar, oh Padre mío, a trabajar para tu reino. Gracias te doy, Padre, por esta noche, por este estudio y por tu palabra que es bendita. A ti la honra y la gloria, Padre, hoy y siempre, en el nombre de Jesús.